Bienvenidas a Que Dios nos pille confesada. Soy Cristina Suárez y este es mi compañero Rodrigo Carreño. Buenas. Hoy hablaremos sobre el concepto de religión. Como sabéis muchos, nuestro podcast tratará sobre temas que abordarán muchísimos aspectos de diversas religiones a lo largo de la historia. Por lo que en este capítulo hemos visto pertinente hablar de qué es una religión. Bueno, pues vamos empezando a contextualizar el tema del podcast. Rodrigo, empiezas tú como filólogo clásico, explícanos de dónde viene el concepto de religión. Bueno, pues la palabra religión proviene etimológicamente del término latino religio. Hasta ahí sencillo, es algo bastante lógico, religión de religio. Pero aquí se empieza a complicar un poco la cosa, porque ya los propios autores romanos no tenían muy claro con qué palabra se relacionaba este término. Las propuestas principales son las que nos ofrece Cicerón, el gran orador romano del siglo I a.C., y Lactancio, un autor cristiano converso del siglo III-IV después de Cristo. La primera etimología que encontramos nos la ofrece Cicerón en el De Natura Deorum, es decir, sobre la naturaleza de los dioses, en la que dice: a quienes volvían a tratar con diligencia y, por así decirlo, releían, que utiliza la palabra relegerent, es decir, relegere, volver a leer. Todo lo referente al culto a los dioses se les llamó religiosos. Para Cicerón, la palabra religio vendría del verbo relegere, que significa volver a leer, recoger. Sin embargo, Lactancio, en sus Divinae Institutiones, en sus instituciones divinas, dice que estamos religati, ligados y unidos a Dios con este vínculo de la piedad, del que la misma religión ha tomado su nombre, y no, como interpreta Cicerón, de relegendo. Es decir, para Cicerón vendría de relegere, que significa volver a leer, recoger, frente a Lactancio, que dice que vendría de religare, que significa atar, unir. Contrario a la religio no sería el término ateísmo, sino que para los romanos el término contrario a la religio sería la superstitio. El propio Cicerón, en la misma obra, nos dice que los supersticiosos son aquellos que durante días hacían preces e inmolaciones para que sus hijos sobrevivieran delante del templo. Es decir, sería toda aquella persona que se afana en la religión. Y ahora ya tenemos claro entonces de dónde viene el término religión, o al menos todo lo claro que se puede, porque la verdad es que ni ellos mismos tenían clara la etimología, ¿verdad, Chris? Sí, y me ha parecido interesante porque al principio explicabas cómo la religión puede venir del término religere o religare, y al final son conceptos que no están muy alejados de la realidad. El ser humano, en su encuentro con lo divino, encuentra una forma de leer su existencia, que sería el religere, que explicabas, y a la vez esa realidad se manifiesta en lo social y en una comunidad, que es el religare. ¿Y cómo sucede esto? Pues Peter Berger, que es un estudioso de las religiones y un teólogo luterano, explica que se realiza por un proceso que empieza por una exteriorización de la experiencia religiosa. Es decir, que la comunidad religiosa exterioriza su creencia a través de ritos, literatura sagrada, performatividad, etc. Entonces, esa experiencia se objetiva, es decir, se delimita en el transcurso de tiempo y se independiza del origen, de tal manera que ya no hay seguidores de Jesús, sino que hay un cristianismo. Y en tercer lugar, esa creencia que ya ha alcanzado un grado de objetivación vuelve al individuo a través de la interiorización. Y entonces esta interiorización puede llevarse a cabo tanto por presión social o elección propia. Muy interesante. Dicho esto, y ya encauzado el tema, vamos con nuestros invitados de hoy, que son unos invitados muy especiales. Hoy tenemos el privilegio de contar con nuestros compañeros de máster, porque todos estudiamos ciencias de las religiones, nuestros partner in crime. Por un lado tenemos a Jara Corretge, que es antropóloga, a David Hernández, que es historiador, y a Víctor Estevez, que es historiador y politólogo. Estas serán las otras 3 personas que escucharán el podcast aparte de nosotros. Muchas gracias por venir y apuntarnos a esta nueva aventura. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer estar aquí con vosotras. Bien, pues vamos entonces a empezar con la entrevista. Bueno, para empezar, me gustaría saber qué se os pasa por la cabeza tan pronto como escucháis la palabra religión y por qué se os viene esa idea o concepto. Puedes empezar tú, Jara, por ejemplo. Pues yo creo que cuando pensamos en religión rápidamente pensamos en rituales y creencias.
Yo creo que en cuanto a las creencias pensamos un poco en la creencia en seres o fuerzas que van más allá del ser humano o de lo que consideramos humano. Por ejemplo, Taylor hablaba sobre creencias en seres espirituales, mientras que Fraser, por su parte, hablaba de creencia en poderes más altos que el hombre. Y respecto al ritual, lo mencionaba como un intento de complacerlos o propiciarlos. Entonces, no solo hay que poner atención a las creencias, sino también a las conductas y a las prácticas. Por su parte, Durkheim hablaba de la religión como un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas, y que además unían a las personas en una comunidad moral. Aquí ya van saliendo más elementos, lo sagrado, la faceta moral. Rapaport hablaba, por ejemplo, del dominio de lo santo y de sus componentes, en los cuales pues, incluía lo sagrado, lo maravilloso, lo oculto y lo divino, y también el ritual. No nos olvidemos de otra de sus vertientes y otra de las cosas que se nos viene a la cabeza, que yo creo que son las instituciones, ¿no? Las instituciones religiosas. Y por último, la emoción. Yo creo que la emoción en la religión también es un elemento muy importante. Yo creo que en casi todos los contextos religiosos tienen componentes emocionales o experienciales, ¿no? La religión como vivencia, lo referente a los sentidos, al manejo de lo sensorial y también de los procesos más fisiológicos. Pero bueno, la religión es un término, yo creo, intuitivo en nuestro vocabulario. Es muy amplio, es difícil ponerle una definición concreta, y yo creo que es más fácil como definirlo cuando nos estamos refiriendo a una religión o a algún tipo de espiritualidad concreta. Totalmente de acuerdo. Yo, a ver, como por mi parte, que soy historiador, lo primero que se me viene a la cabeza es historia. Para mí las religiones son historia, tienen un principio que podemos en algunos casos trazar con fechas exactas, algunas se pierden en los árboles de los tiempos, como pueden ser las religiones védicas, pero sí que a nivel social lo primero que se nos pasa yo creo que es el aspecto institucional, el aspecto exotérico, es decir, la manera en la que las religiones nos moldean, esas normas, esos códigos morales, que es lo que, como supongo que hablaremos más adelante en este podcast, es uno de los principios, pero yo creo que en los cuales la gente se está reorientando hacia otros aspectos de espiritualidad no tan codificados, ¿no? Entonces, a nivel social, a mucha gente cuando se le plantea la religión piensan en eso, ¿no? Pues muchas gracias, Jara y Víctor, por esta intervención. Víctor, me ha parecido lo que has dicho de las espiritualidades es algo muy interesante, y después abordaremos y profundizaremos mucho más este tema. Ahora quisiera preguntaros que, como estudiosos de la religión, sabemos que hay una dificultad a la hora de definir el término de religión. David, ¿por qué crees que se debe? Sí. Bueno, creo que la problemática en la definición del concepto de religión está en que no se asemeja a ningún otro término establecido. La definición de historia, lengua o matemática está claramente encuadrada entre unos palos. En cambio, la religión es algo que se adapta a los tiempos y a la persona misma, según el momento de su vida y el entorno en el que se desarrolla. La complejidad también, por otro lado, de definir el fenómeno religioso se debe a el constante cambio, hibridación y adopción de diversas formas que presenta. Normalmente tenemos la idea de que la religión está compuesta de una serie de ideas, pero no son solo teológicas, sino también son de carácter psicológico o sociológico. Teológica, por ejemplo, cuando nos referimos a la religión como el conjunto de conductas humanas que establecen las relaciones del hombre con Dios, pero no podemos saber lo que es Dios ni esas relaciones. Psicológica, cuando se dice que el temor es la fuente de la religión, tal y como refleja la tesis de Tarcio, primus orbes deo fecitimos, ¿no? Que es eso de el temor fue lo que hizo a los dioses o algo así. Y sociológicas, que lo reflejaría bien la tesis esa de Marx y Lenin de la religión es el opio del pueblo. Pero sin duda estas características son importantes, pero no reflejan lo que es la esencia de la religión. Entonces es ahí donde radica la dificultad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo, por ejemplo, desde la antropología solemos hacer una distinción que es entre las definiciones sustantivas y las ostensivas, y es que las sustantivas pues entiendan como hacer una definición de religión e intentar meter a todas las religiones ahí, ¿no? Como indagar un poco sobre el profundo motivo que está por debajo de todas las religiones, ¿no? O por detrás. Sin embargo,
existen otras corrientes que intentan definir la religión de otra manera, ¿no? Intentando pues describir los diferentes factores que tiene cada una de las religiones y también dejando como la definición de una forma mucho más abierta para que pueda abarcar muchísimo más fenómenos. Bueno, y también dejar claro a nuestros oyentes que nosotros como académicos tenemos que tener, o pretendemos verlo, el futuro ya lo dirá, es lo siguiente, es decir, nuestra visión que tenemos desde aquí, desde la Europa occidental, académica, intelectual, es una visión etnocéntrica, europea. Es decir, pertenecemos a una cultura occidental de herencia grecolatina, con unos términos, un vocabulario acuñado a una sociedad determinada, obviamente judío-cristiana, y esos términos los aplicamos a otras religiones y emitimos juicios sobre lo que es religión. Es las creencias animistas, ya estoy empleando un término propiamente greco-romano para definir las creencias, por ejemplo, que tienen en Bali o en Japón. Esto hay que tener mucho cuidado y pasa también por nuestra parte reestructurar o replantear muchos de estos conceptos para poder, si podemos algún día, alcanzar una definición universal de lo religioso. Sí, como tú dices, nosotros académicos también tenemos que adaptarnos un poco al tiempo, ¿no? Entonces, en España en concreto, que este etnocentrismo, que en nuestro caso sería quizás católico, ¿no? Por tradición, influye mucho también en la concepción de las nuevas espiritualidades, ¿no? Que las vemos con nuestros ojos etnocéntricos y criticamos cuando quizás simplemente sería ponerla sobre la mesa y adaptarnos a los tiempos en la medida en que estamos viviendo una transición de, por decirlo de alguna manera, de las creencias religiosas, ¿no? De la religiosidad, vaya. Bueno, pues muchas gracias por vuestras intervenciones y recogiendo lo que habéis dicho, primero vamos a hablar sobre el papel de las religiones en la sociedad y luego sobre el panorama de las espiritualidades. David, fue muy interesante lo que has dicho del papel de las religiones a lo largo de la historia y me gustaría que nos explicases por qué son importantes, qué es lo que aportan las religiones al individuo y a la sociedad. Bueno, yo creo que ya se ha hablado un poco, pero la religión entra en juego en el momento en el que la ciencia no podría explicar ciertas cosas, ¿no? Entonces podría crearnos desasosiego, esa búsqueda de la verdad. Y la religión daría esa respuesta. También en el momento en el que podamos considerar a la religión como una filosofía, esa filosofía sería de vida, ¿no? Daría un sentido también a la vida y las normas de la propia religión también las podríamos aplicar con el objetivo de ser mejores o actuar rectamente o bondadosamente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. A ver, siguiendo ciertas teorías, por ejemplo la del materialismo histórico, el materialismo marxista, la religión nace paralelamente con las sociedades humanas, nace a la par que el Estado, ¿no? Van cogiditos de la mano y en cariño y compañía hasta el día de hoy. Para otros somos seres absolutamente religiosos, somos homus religiosus, que es algo inherente y tendemos a la búsqueda espiritual. Pero yo hace poco leí el libro de Job, me parece interesantísimo, en una religión como la judía, absolutamente ortopráctica de la praxis, la ley, la norma. El consuelo de la religión en el porqué del sufrimiento. Es un libro maravilloso, recomiendo a los oyentes que lo lean, es uno de los libros de la Biblia, uno de los más extensos, y vemos cómo Job increpa a Dios el porqué del sufrimiento, porque él siendo bueno sufre. Y yo creo que ese es el principal aporte, ¿no? que ha dado a la humanidad, más allá de la política, la historia, las guerras, la economía. Quizás yo creo que también es como algo un poco inherente al ser humano la búsqueda de algo más, ¿no? De algo que trascienda esa materialidad, no solo lo que podemos ver y tocar, y también pues la religión o las religiones se enmarcan en ese ámbito de la vida. Sí que yo creo que todas las sociedades practican algún tipo o tienen algún tipo de religión, si bien es verdad que no todas las personas como individuos, o sea, individualmente, manifiestan esa búsqueda, ¿no? Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con que las religiones nos aportan sentido a la vida, nos ayudan a pasar algunas penas. Vamos a pasar al apartado del panorama actual de las religiones. Sabemos que existen lo que conocemos como las nuevas espiritualidades, una denominación inclusiva que intenta agrupar a seguidores de modelos de creencias que pueden no encontrarse satisfechos bajo la denominación de religión. ¿A qué se puede deber este auge actual de las nuevas espiritualidades? ¿Lo considerarías dentro del concepto de religión, Jara? Yo creo que aquí entran a formar parte como varios factores, ¿no?
Por un lado, el descontento de una parte de la población o la falta de sentirse identificada de esa parte de la población con las religiones más institucionales, más tradicionales, ¿no? Que se sienten en algunas ocasiones como una imposición externa. Y por otro lado también, después de los procesos de secularización, yo creo que también había muchas personas que seguían como buscando ese algo más, ¿no? Y así van surgiendo un poco estas nuevas espiritualidades. Vivimos en sociedades cada vez más plurales, cada vez yo creo que este tipo de movimientos pues son más variados y también están más presentes, ¿no? Y también se están haciendo más visibles. Las personas que se adhieren a estos movimientos muchas veces pues buscan otras vivencias personales, buscan un poco ese desarrollo interior o una especie de autoexploración. Pero en mi opinión, esta terminología sirve muy bien para describir el proceso, sin embargo yo sí creo que también se pueden aunar dentro de la etiqueta de religiones. Absolutamente de acuerdo. De hecho, a mí, cuando escucho esto de las nuevas espiritualidades, hay algo que me acaba de chirriar, ¿no? Porque en la boca de quienes las pronuncian, y actualmente hay toda una, no, a lo mejor deliberadamente, una campaña de promoción en TikTok. Yo veo mucho TikTok, muchas brujas, entre comillas, practicantes de Wicca, de una New Age, que no, somos independientes de lo religioso. Lo religioso es lo rancio, lo que huele a museo, ¿no? A Biblia vieja, ¿no? Pero claro, es que espiritual, el espíritu, sí somos espirituales, pero hay una práctica religiosa, ¿no? Al final esos grupos tienen una identidad, ¿no? Se reúnen. Y es que, ¿cómo evadir lo religioso? Yo creo que es evitar la palabra religión y sustituirla por espiritualidad es el mismo perro con distinto collar, a mi parecer. Muy de acuerdo con el desencanto generalizado con las religiones tradicionales. Las religiones evolucionan en función de que cambien las necesidades de la sociedad y, por desgracia, por fortuna, las religiones abrahámicas, en el caso de Occidente, no están llenando ese hueco. Ese Dios que se hace carne o ese Dios de la ley que baja del cielo no parece no satisfacer, ¿no? También es que somos más individualistas, ¿no? Y todo lo que nos huele a norma, ley, también nos horripila. Sea político, sea económico, sea incluso de género. Es que también estamos hablando de normativas, actualmente de la deconstrucción de la normativa de género, lo que es lo normativo. Es que nos estamos alejando de todo lo que sea rígido, ¿no? Y yo creo que por esto es un auge tremendo lo de las nuevas espiritualidades. Sí, porque además yo creo que lo que está entrando en juego es el cuestionamiento de todo aquello que es tradicional y antiguo para nosotros, ¿no? Es como aquello que nuestros padres o nuestros abuelos vivían y creían está muy alejado de lo que actualmente es la situación y tal, ¿no? Y también creo que además, eso que está muy acertado lo que ha dicho Víctor, ¿no? Que todo lo que huele a religión es más rancio, de museo, sí. Parece que las nuevas espiritualidades se quieren desligar de aquello que está más ligado a esas religiones tradicionales, pero no debemos olvidar que todas aquellas religiones tradicionales, para la redundancia, tienen una evolución y unas influencias, ¿no? Entonces, si analizamos con perspectiva ciertas nuevas espiritualidades, podemos ver que también hay una clara influencia, sea cristiana, sea judía, sea cualquier religión del libro o cualquier religión budista o oriental, ¿no? Por supuesto, sí. Es decir, no simplemente añadir que las religiones, es que hablaremos también más tarde de esto, supongo el constructo social, es que es un reciclaje continuo, es decir, nada aparece así por la nada, es decir, todo va encadenado. Y claro, obviamente, nadie es capaz, pocos se pueden inventar algo de la nada, ¿no? Es decir, todo se recicla. De hecho, muchas de estas religiones se basan en la recuperación de cultos que son precristianos, que vienen de cultos paganos, por eso todos estos movimientos neopaganos y demás, o sea que también la religión, igual que la cultura, está atravesada por la hibridación y todo el rato se va cambiando y se va reciclando. Y luego también, siguiendo con lo que decías tú, Víctor, yo creo que también las religiones que están más institucionalizadas, las religiones del libro particularmente, tienen un marco moral como muy estricto y que yo creo que no se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de las personas, ¿no? Entonces estos movimientos que tú estás diciendo de un poco identitarios o que tienen que ver con la sexualidad y demás, pues no encuentran un lugar en estas... Sí. Me gusta lo de la religión del libro, la gente ya no lee libros. Aunque digitalices la Biblia, tampoco van a leer. Es decir, ya no se quiere leer. Dame una espiritualidad que se lea poco.
O sea, vete al campo, toca piedras, cree en las hadas. No hace falta leer ningún hada escrito en ningún libro, por eso también es el atractivo. Y yo creo que eso también rescata esa faceta vivencial de las religiones. Que yo creo que también, pues por ejemplo, el cristianismo de alguna manera, o algunas vertientes, o el catolicismo, como ha ido... bueno, no sé si perdiendo, pero no es característico, ¿no? No es característica de la misma, y sin embargo la gente tiene ganas, pues como de tener nuevas experiencias, de vivirlo, ¿no? Pero es que, y encima, en esto de que decía yo, de que la religión está adaptada a los tiempos, y ha dicho Víctor, sí, no se leen libros, pero ¿cómo se adapta la religión a los nuevos tiempos, no? Ya en TikTok te sale un cura diciendo misa, o un cura un poco por seguir esto por la religión cristiana, ¿no? Entonces es mucho más fácil ya, y claro, la gente, el libro es mucho más lento que un vídeo, un Reels de estos, de 30 segundos, de 1 minuto, te puede explicar, sintetizar cualquier libro, el libro de Job, el Evangelio de Mateo, cualquier cosa te lo puede sintetizar, y es mucho más fácil, porque está en el móvil, estamos constantemente viendo el móvil, etc. Sí. ¿No? Totalmente de acuerdo, pero... Quiero hacer 2 puntos en esta añadido, y es que un vídeo de 1 minuto de TikTok nunca podrá No, claro. acoger la hermosa... yo hago una apuesta, rompo una baza por la Biblia, el pobre libro ahí que tenemos todos en las estanterías y no lo leemos, el libro de Job. Es maravilloso. Sí, se puede reducir la Biblia en una serie de TikToks de 1 minuto, pero nunca será del todo. Y a raíz de lo que decía Jara, es que en este tema de las nuevas espiritualidades podemos meter de todo. Incluso las medicinas la farmacéutica, o la medicina pseudocientífica. No, esto es natural, es lo antiguo, es milenario. Es decir, exponen lo nuevo, lo revolucionario es el retorno a los orígenes, ¿no? Es que nuestro culto son los cátaros, que eran los verdaderos cristianos y que tenían... No, es que yo adoro a la diosa Isis y a Serapis, que es la verdad, porque es decir, sí, incluso, y lo vemos todo en el campo de la medicina ayurvédica, creo que se llama. No, es que esto ya lo practicaban los chinos, ¿no? Es que esto parece un papiro egipcio, es decir, es el atractivo, es lo exótico, es lo mistérico, ¿no? Claro, eso vende mucho, poner la marca en eso... Ya no lo religioso, sino podemos aplicarlo porque aquí se engloban muchas cosas. Lo que has dicho primero, sí, un vídeo de 1 minuto nunca va a sustituir a un libro, y es que ahora estamos en este concepto de posmodernidad, ¿no? Es como que los libros parece que huelen mal y que lo que nos cuentan debemos cuestionarlo con creces, y no hay nada más satisfactorio para una persona que tras leer un libro fundarse una opinión y después plasmarla, porque claro, si tenemos en cuenta que estos vídeos te dicen algo, es como que te lo crees y no necesitas leerte un libro, entonces es mucho más sencillo y entramos ya en las conspiraciones, etcétera, ¿no? Es como que necesitamos cuestionarlo todo, pero si hay alguien que te lo dice en internet, ¿cómo no te lo vas a creer, no? Internet es la puerta del conocimiento. Yo me acuerdo cuando salió, ya no digo el libro, sino la película El Código Da Vinci. Bueno, en los últimos 15 años hay mucha gente que se han visto la película de 2 horas y ya tiene una licenciatura en Historia de la Iglesia. Y es semiótica. Jesucristo estaba casado con la Virgen María, tuvo 15 hijos y 3 de ellas eran gemelas. Y María Magdalena, los cátaros, que hablaba de los cátaros. Hay un autor japonés que dice que Jesús era descendiente de Siddhartha Gautama y que luego ascendió y ahora vive en la luna. Quiero decir, sí, al final la dinámica... Esto es un aporte curioso, ¿no? Una anécdota graciosa para los oyentes, pero sí, claro, es que al final la dinámica es la misma. Un vídeo de 1 minuto en el que alguien me lo explica, ¿para qué voy a leer yo? Hay que leer, y claro, leer cuesta, ¿no? Y las religiones antiguas, esas tradiciones... Por ejemplo, dentro del cristianismo se produce una movilidad religiosa de los cristianismos más tradicionales a los cristianismos más modernos. ¿Cuántos católicos se pasan al pentecostalismo? ¿O cuántos luteranos, calvinistas, anglicanos, esos cristianos tradicionales, con litúrgicas ancladas en tradiciones, se pasan a un cristianismo más simple de música pop, de emoción, pasión? Es algo que está ocurriendo incluso en el seno propio de las religiones.
Para los que nos están oyendo, seguro que muchos habéis escuchado el fenómeno Hakuna en el seno de la Iglesia Católica últimamente, es decir, también una apuesta por un catolicismo rejuvenecido estéticamente, musicalmente, pero bueno. Bueno, y relacionado con todo esto que habéis estado comentando sobre la problemática que hay dentro de las religiones, porque el creer y el pertenecer ya no están vinculados. Por ejemplo, habéis hablado de los movimientos espirituales, que vendrían a ser los believers not belongers, creyentes no pertenecientes. Y también yo quería sacar a la luz el concepto de belongers not believers, que vendría a ser todo lo contrario, los pertenecientes no creyentes, que pueden ser los cristianos culturales. Y me surge la pregunta de ahora, en este mundo postmoderno, ¿qué te hace pertenecer a una religión? Bueno, este es el debate de oro, yo creo. Y sí, para las religiones tradicionales, pues supone claramente un desafío, ¿no? Para el catolicismo, uno es cristiano, sí, partiendo de la confirmación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha muerto y ha resucitado por ti, y si lo crees serás salvo. Pero siendo previamente bautizado y cumpliendo con unos ritos. Para la Iglesia Católica, un cristiano que no cumple con los 5 mandamientos de la Iglesia, es decir, no oye misa todos los domingos y fiestas de guardar, no comulga mínimo una vez al año por Pascua, no lee la Biblia, ni reza, ni nada, es decir, un cristiano que tiene la inmanencia de la idea de que Jesucristo existe, para la Iglesia Católica ese no es cristiano, en el sentido de que no es del todo un católico perfecto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, últimamente me estoy fijando mucho con el Islam. En esto yo creo que en el Islam es mucho más rigorista, es decir, el musulmán es el que pronuncia la shahada, solo hay un Dios y que Muhammad es su profeta y que cumple rigurosamente los 5 preceptos del Islam. Pero, por ejemplo, vemos toda una nueva generación de jóvenes musulmanes que más que el ser practicante de la fe islámica es más una musulmaneidad, no sé si he pronunciado bien el término, es decir, la asociación identitaria, y entonces vemos jóvenes musulmanes que beben alcohol, algo que está prohibido claramente en la religión musulmana, fuman, escuchan música profana, no rezan 5 oraciones al día, pueden comer un kebab con sus colegas a la salida de una discoteca porque han salido de fiesta y les ha entrado hambre, pero se identifican como musulmanes. Y aquí el debate es ¿qué es religión? Cuando alguien dice que es religioso, obviamente nosotros objetivamente tenemos que respaldar su opinión. Yo tengo una amiga que no es para nada practicante, pero es devota de Santa Rita. Ella religiosamente todos los años, por el mes de mayo, va a un santuario que hay ahí en Galicia, Santa Rita. ¿Quién soy yo para decir que esa mujer no es cristiana? Yo no puedo decirlo. Pero eso todo, y doy palabra a mis compañeros, sí, es todo un reto. A día de hoy el porcentaje de cristianos culturales es máximo. Esta chica que he comentado es un claro ejemplo, es decir, ella vive una religiosidad cultural que ha moldeado su forma, su calendario, su forma de relacionarse, las tradiciones de su pueblo. Y no, lo que decía Cristina, el perteneciente no creyente. Sí, yo creo que el perteneciente no creyente es por ejemplo, católico cultural, ¿no? Sí, claro. Porque hay una parte cultural y hay una parte identitaria, ¿no? De la religión, evidentemente. Entonces yo creo que una persona puede creer, o sea, no creer, no practicar una religión, pero sin embargo considerarse perteneciente a esta religión, pues porque la ha heredado por tradición familiar, porque es la tradición nacional o de su país, o la mayoritaria, o la que ha marcado su calendario, como tú bien has dicho. Este es un buen debate y creo que es interesante también debatirlo desde las ciencias de las religiones, pero por otra parte yo como antropóloga no me siento cómoda siendo la que decide o la que arbitra si una persona pertenece o no pertenece a una religión. Verdaderamente, evidentemente hay un carácter colectivo, hay un carácter individual o si se quiere también hay un carácter institucional, como tú decías, Víctor, sobre las normas que vienen desde, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no? Sobre lo que es un cristiano o no y lo que es evidentemente también un buen cristiano o no, pero también hay muchas personas que se consideran católicas y que no siguen esas normas o no las siguen todas o siguen las que consideran que se adaptan más a su moral o a su forma de vida, a su forma de ver la vida. Claro, no, nosotros obviamente tenemos que ser lo máximo posible objetivos y tenemos que dar por hecho que estas personas también son religiosas. Es decir, yo estaba exponiendo simplemente el punto de vista de las religiones institucionales, no quién es y quién no, pero obviamente sí, absolutamente, no es nuestro deber. Pero es curioso que, como estaba diciendo Jara, ¿no? De que como antropóloga no se siente cómoda con esto de que nosotros juzguemos o no si una persona es creyente o no, es que ya en el propio seno de las religiones se está cuestionando lo que es la pertenencia tradicional o la identitaria a lo que es la creencia, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el cristianismo y también el judaísmo es mucho más permisivo en el sentido de
sí, tú te bautizas y perteneces, ¿no? O en el judaísmo, por ejemplo, de la matrilinealidad, ¿no? Que ellos consideran que pasó el tiempo y por motivos también, por ejemplo, que a las mujeres las violaban y demás, pues decidieron que la llamada pureza judía, ¿no? Que está más relacionado con cosas relacionadas con tocar sangre y demás, por ejemplo, ¿no? Esa pertenencia a lo hebreo viene dada por la madre, ¿no? Pero, por ejemplo, un poco un tema que está aquí en Madrid a la orden del día, los judíos reformistas, esta matrilinealidad la dejan en segundo plano y consideran al judío aquel que practica y conoce y ha vivido la fe judía. Entonces va un poco más relacionado, ¿no? Con la espiritualidad y no tanto con la pertenencia y lo que los dogmas te dictan, ¿no? Quizás. Pero en ese sentido, por eso te digo que está la parte individual y colectiva, y una cosa es que tu comunidad o que haya una comunidad de judíos que considere que tú eres o no, o perteneces o no perteneces, o de cristianos, y otra cosa es que tú te consideres judío, te consideres cristiana, más allá de lo que pueda decir la comunidad, más allá de las normas oficiales de la Iglesia, quiero decir, más allá de todos estos planteamientos. Por eso para mí la pertenencia de una persona a una religión, más allá de que podamos debatirla, la marca la propia persona. Claro, porque si tú digamos que rechazas la institución, realmente estás siendo judío o cristiano ¿Y por qué no? Si tú crees en el Dios católico o cristiano, lees las escrituras, ese es tu libro sagrado y te sientes identificada con una serie de normas que tienen que ver con el cristianismo, pues tú eres cristiana, pero luego evidentemente tu marco moral o tu marco de acción pues también es una mezcla, ¿no? Entre todo eso que viene como un poco más impuesto y cómo tú lo vives y cómo tú lo sientes. Por eso surgen otras concepciones, ¿no? El protestantismo, ¿no? Que lo que defiende es una interpretación de la Biblia propia, por ejemplo. Digamos, rechaza un poco más esa institución. Entonces, pues bueno, es lo que estamos diciendo, la religión está en constante cambio y surgen pues otras necesidades, ¿no? Sí, yo entiendo también desde el punto de vista de las mismas comunidades religiosas, pues hay religiones o hay comunidades que admiten más estos free riders, que aparecen a veces sí, a veces no, que practican en comunidad y también practican en solitario, y hay otras que no son nada permisivas con este tipo de personas o con este tipo de formas de concebir lo religioso y que se cierran a esto, entonces son mucho más rigurosas. Estas mismas comunidades son las que manifiestan que eso también crea cierta, pues como una cohesión mayor dentro de la comunidad y bueno, pues es entendible, ¿no? Yo creo las dos vertientes y las dos posturas. Absolutamente de acuerdo, no, pero añadir que, por ejemplo, esta relajación, que es una expresión utilizada dentro del seno de la Iglesia Católica, la relajación de las costumbres, ¿no? Que es algo que se ha dado desde el Concilio Vaticano II, que 500 años después de la Reforma Protestante llega por fin desde el propio seno de la Iglesia Católica una reforma litúrgica, pastoral, pero también devocional. Entonces, muchos consideran que el Concilio Vaticano II es también una de las piedras de toque de una mayor desconexión entre el fiel católico y la institución, ¿no? Para muchos en la Iglesia Católica, algo que hay que remendar. O sea, para muchos esto les ha sido caro a la Iglesia Católica y hay muchos que están intentando replegarse sobre un pretendido tradicionalismo y recalcar férreamente que estos, como me decía un sacerdote aquí en Madrid, estos cristianos de andar por casa, estos cristianos de sofá y tele, que yo la misa la veo desde la tele, algo absolutamente legítimo, ¿eh? O sea, volvemos a dar lo mismo, nosotros no somos quienes para juzgar cómo uno se siente y cómo uno practica su religión. Pero que, fíjate, hay una reacción, hay una contrarreacción en el seno de las religiones tradicionales, ¿eh? Y me hace gracia porque este sacerdote me contaba, esto nos ha salido el tiro por la culata. Esto no va a hacer más que evolucionar, desde luego, y cada uno es libre de sentirse como sea, y nosotros simplemente observar y decir catalogar, pero ni siquiera eso, ¿no? Observar y describir. Y describir, mejor dicho, sí. Me ha parecido interesantísimo este debate, la verdad. Pero vamos al contexto histórico de las religiones. No siempre existió una diferenciación marcada entre el concepto de religión, el de magia y el de ciencia. De hecho, muchas veces se funden en una misma idea. Es el caso de la religión egipcia, ¿no? En la sociedad egipcia no existía una diferencia explícita entre magia y religión. Ellos consideraban eso como una misma idea. Con la ciencia pasa un poco lo mismo. En un principio no estaba desligada del concepto de religión, o incluso de otros saberes, como por ejemplo la disciplina de la filosofía, ¿no? Que en la mentalidad de los antiguos griegos era una esfera más del conocimiento científico. ¿Qué opináis acerca de que actualmente se dibuje esa separación clara entre ciencia, magia y religión?
Bueno, no vamos a entrar en definiciones toscas para no aburrir y simplemente vamos a decir, ¿no?, que estos tres conceptos sufren una racionalización. En primer lugar sería el estadio primitivo en el que la magia existe, posteriormente esta magia se racionaliza y surgiría la religión, y en la actualidad o desde hace algunas décadas o pocos siglos sufre esta religión otra racionalización hacia la ciencia y estaríamos un poco quizás, ¿no?, en constantes preguntas aplicadas a ciertos cuestionamientos sobre lo religioso con aplicación científica, ¿no? Bueno, según como lo has explicado, has dicho que hay 3 estadios, ¿no?, que evolucionan a través de la racionalización. Sí. Magia, religión y ciencia. Entonces, te quiero preguntar de que, claro, así lo entiende la gente actualmente en la sociedad. ¿Y esto no crees que provoca una estigmatización hacia el creyente? Porque los religiosos están en el segundo estadio y al final eso puede provocar que la gente piense que esa persona religiosa es inferior intelectualmente porque no ha sufrido ese proceso de racionalización, entre comillas. Bueno, quizás sería un debate muy largo, ¿no?, y polémico, pero bueno, cabe resaltar que muchos intelectuales que hoy en día podríamos decir son venerados han sido religiosos. Por ejemplo, Voltaire, Unamuno en España. Entonces deberíamos quizás también no entrar en esa polémica, pero sí preguntarnos si creer con convicción y habiendo, por ejemplo, leído y criticado tu propia religión no te estaría haciendo realmente inteligente, ¿no? Porque no te estarías cuestionando lo que realmente te han dicho, pero tú te reafirmarías diciendo yo creo esto porque tengo esta opinión sobre la Biblia. Entonces creo que deberíamos separarlo, ¿no? Sí, lo que yo creo es que no son conceptos como contrapuestos, o al menos no son incompatibles entre sí. Quiero decir, hoy en día pocos, o por lo menos hoy en día aquí en Occidente o en Europa, yo creo que pocos creyentes, igual cristianos o de cualquier otra religión, negarían ciertas teorías científicas. Yo creo que muy pocos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que son compatibles estos 3 elementos. Sí que es verdad que a lo largo del tiempo estos elementos se han ido separando, pero me parece conflictivo eso de tratarlo como estadios de la razón, ¿no? Simplemente yo creo que son elementos que se han separado, pero que hoy en día siguen siendo compatibles dentro de la forma de pensar o la forma de vivir de cualquier persona. Sí, no, y además es que hoy estamos hablando de una sociedad alfabetizada. Siempre me comentaban, en plan, ¿y tú después de estudiar tanto, aún sigues creyendo en Dios? Es decir, como que veían incompatible que una persona puede tener un conocimiento histórico. Yo he ido deconstruyendo mi pensamiento a lo largo de toda mi vida. Es decir, no soy la misma persona que era siguiendo las doctrinas de la impermanencia del budismo, no soy la misma persona que era ayer, ni hace 2 meses, ni hace 3 años, ni hace 5 años. Y eso se debe a que me he ido deconstruyendo. Yo creo que también que vivimos en una sociedad que tampoco ya no hay excusa para el no tener acceso a información. Yo siempre digo de que yo, por ejemplo, me preguntan amigos o gente conocida o gente, ¿no? ¿Y por qué eres cristiano y no de otra religión? Sí, has nacido en un país culturalmente, mayoritariamente católico. Ese es el principal factor por el cual yo soy católico. Entonces yo he tenido la oportunidad de poder acercarme a otras religiones desde el espacio de mi casa, a través de internet, no solamente en el instituto, en la universidad, pero ya digo, literalmente a través de internet. Tenemos cientos de libros que se pueden descargar, digitalizar, textos de otras religiones, críticas o oposiciones de autores hacia la religión cristiana, musulmana. He podido tener acceso a todo eso y me ha ayudado a tener una fe no más racional, pero menos fundamentalista. Es que yo creo que eso es lo fundamental y toda esta corriente que está viniendo de ciertos países como Estados Unidos, este fundamentalismo mezclado con política. Gente, hay que dudar. Hay que dudar, hay que replantearse, hay que leer. Entonces, en ese sentido, estás ejerciendo la razón. Y a raíz de todo lo que hemos dicho, hemos hablado en la definición de religión, de emociones, ¿no? La religión es emoción, la religión puede ser creencia, puede ser mitología, puede ser norma. Pero bueno, a mí me gustaría terminar con un versículo de... No os preocupéis, es corto. Un versículo de la carta de Pedro, en el Nuevo Testamento, y dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. O sea, habla de emoción en vuestros corazones. Pero añade, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón. Es decir, saber dar razón de.
Y es que eso es fundamental, por lo menos en el ámbito cristiano, es decir, la razón, el porqué de las cosas. Oye, ¿por qué se hace esto y no lo otro? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué llevamos 2000 años haciendo esto y esto? Y ahí se entremezcla todo, filología, historia, política también. Y yo puedo ejercer a día de hoy como cristiano críticas mordaces, críticas positivas hacia la institución, hacia la religión, hacia ciertos dogmas, y volvemos a lo mismo, no me hace menos cristiano. Para la institución seré heterodoxo, pero a nivel objetivo ejerzo mi razón y no me considero para nada una persona que cree que el mundo se creó en 7 días. Tú serías el claro ejemplo de eso de que decía yo, de que tú eres cristiano por convicción, ¿no? Porque no por... podría preguntarse a la gente, guau, pero si estás estudiando, ¿cómo vas a ser cristiano también? O estás haciendo un máster en religiones, que es muy contraproducente en sí mismo con la creencia, ¿no? Pues bueno, ahí yo creo que es lo que radicaría un poco tu verdadera creencia, que porque has tenido la posibilidad de conocer otras y ahora tú dices, no, yo es que soy cristiano por esto y esto, porque creo que su modo de vida, su filosofía, incluso sus dogmas a veces concuerdan con mi modo de vida y su aplicación es totalmente... me hace feliz. Y bueno, y muchos creyentes, siguiendo por ejemplo, el caso de gente que se convierte a otras religiones, movilidad, el caso de la movilidad religiosa, o gente que pasa del ateísmo a otras religiones, siguen un modelo, podríamos decir, de razonamiento, hasta alcanzar una hipótesis, y buscan unas fuentes y se plantean unas cosas, y atraviesan todo un proceso de, pues puede ser lectura, de encuentro personal, es decir, no es algo que la ciencia infusa. O sea, es un proceso, no es obviamente el método científico, pero ya implica un proceso de razonamiento por parte de la propia persona. Y solo una cosa, decías antes que cómo iba a ser religioso estudiando ciencias de las religiones, pero también tengo que decir que muchas veces a los que estudiamos esto se nos tilda de religiosos. De hecho, sí. En contadas ocasiones, bastantes veces me han dicho, pero ¿qué eres cristiano? Además, de hecho, siempre parece que es como el ítem, ¿no? Eres cristiano, tal. No, de hecho, yo estoy estudiando, de ciencias de religiones porque es multi e interdisciplinar, ¿no? Estudiamos psicología de la religión, historia de las religiones, fenomenología, antropología. Entonces, podemos ser religiosos o no, pero no estamos estudiando o solo creyendo en una religión, simplemente estudiamos todas. Sí, es muy interesante y de eso hablaremos en un podcast en el futuro. También me gustaría finalizar con otro pensamiento, porque antes Víctor decía de que, bueno, los cristianos pueden leer y deben leer, ¿no? Pero creo que también los ateos deben leer. Quiero decir, porque al final la persona que no cree siempre se suele situar en lo que estábamos hablando de ese estadio superior, ¿no? De yo lo tengo súper racionalizado todo, no creo en cosas incomprobables, y creo que hay mucho fundamentalismo ateo. Al final hay un profundo desconocimiento que puede conllevar a ciertos prejuicios y estigmatizaciones hacia la persona creyente, independientemente de la religión. Y bueno, hilando esto con los prejuicios y estereotipos, quería preguntaros si existe en nuestra sociedad occidental prejuicios hacia una religión como chivo expiatorio. Me explico. El chivo expiatorio es el sujeto al que se le echa la culpa de algo y que canaliza todas nuestras culpas realmente, porque hacemos lo mismo, pero realmente quien recibe el castigo es ese sujeto. Entonces, el ejemplo que voy a dar es que, por ejemplo, en España se puede considerar machista que una chica lleve un pañuelo, pero no que una mujer no pueda ejercer el sacerdocio. Eso es más admisible. Entonces ahí sí que estaría entrando en funcionamiento el chivo expiatorio, ¿no? Ellos sí, pero nosotros no. Ellos cancelamos el Islam por machista, pero nuestra religión, es muy permisiva, es muy todo. Sí. Yo creo que aquí lo que has dicho, lo clave es el desconocimiento. También hay un factor político detrás de lo de ella, concretamente el chivo expiatorio, pero que existe un desconocimiento, ya no digo con respecto al Islam, pero sí con respecto a la religión en general, abrumador. Con nuestra propia religión cultural, con el cristianismo, existe un desconocimiento brutal entre la población española, muy secularizada, muy agnóstica, la inmensa mayoría poco familiarizada con los ritos y creencias, en este caso de España, de la Iglesia Católica. Y muchos no saben, por ejemplo, muchos no saben que se celebra en Semana Santa. ¿Qué se celebra el Viernes Santo?
no sé, algo de... Es decir, el desconocimiento se aplica y por eso yo creo que nuestro máster es fundamental. Y con esto lo podríamos enlazar con el tema de la educación pública en España, horrenda, clase de religión tremenda, es que ni siquiera la formación confesional que ofrece la Iglesia Católica es de una calidad aceptable. Y la prueba de ello es que los colegios católicos y las clases de religión y las clases públicas son las mayores fábricas de ateos que existen. Lo digo a nivel personal, ¿eh? O sea, no conozco una sola persona que haya salido con una formación adecuada de ahí. Y por eso yo creo que es fundamental este mismo podcast que estamos haciendo aquí, transmitir el conocimiento. Entonces, si una persona no tiene ni idea qué es la transubstanciación, qué es el dogma de la Inmaculada Concepción, cuáles son los libros que componen el Nuevo Testamento, ¿cómo van a saber qué es el Corán? ¿Cuántas aleyas y suras tiene? ¿Por qué una mujer lleva un hijab? Y claro, los intereses políticos lo explotan. ¿Cómo no lo van a explotar? Hace falta ofrecer historia de las religiones, conocimiento. Al final, sí somos objetivos, pertenecemos a un tronco cultural judeocristiano, hay que ofrecer el conocimiento de nuestro tronco cultural, el porqué de las cosas. Es que nuestro vocabulario todo está moldeado por estos aspectos de religión. Me parece todo, la verdad, muy interesante. Entonces, para ir finalizando, vamos a pasar ahora a comentar una serie de aproximaciones al concepto de religión que han propuesto varias personalidades interesadas por el fenómeno religioso desde diferentes perspectivas. Pues si queréis empiezo yo. Voy a leer un trozo, por la longitud de tiempo, de Díez de Velasco. Díez de Velasco es un estudioso de las religiones, como lo sabemos muy bien, y antiguo profesor de la Universidad de La Laguna. Y él, en su definición de religiones, llega a decir: las religiones, en tanto que construcciones sociales, son productos culturales que satisfacen necesidades cambiantes en grupos humanos. Entonces, la pregunta que nos puede surgir aquí es: ¿la religión un constructo social? Porque claro, a lo mejor plantearle esto a un creyente puede ser un poco complejo, ¿no? Porque para un fiel puede llegar a ser una revelación de pe a pa. Y como estudiosos, Jara, ¿cómo abordarías esta pregunta? Bueno, yo creo que todas las facetas culturales del ser humano efectivamente son construcciones sociales, entonces en este sentido estoy totalmente de acuerdo con Díez de Velasco. Son construcciones sociales en tanto que no son realidades dadas, que no son elementos que están dados, sino que varían enormemente en cada sociedad, en cada comunidad o en cada grupo. La religión trata de explicar ciertos sucesos o ciertos acontecimientos que quizá no se pueden explicar de otra manera, o que sí se pueden explicar de otra manera, pero se completan con explicaciones de índole religioso. Pero hay que tener en cuenta que la religión es algo cambiante, ¿no? Que no solo cambia de unas personas a las otras, sino que también cambia en el mismo grupo a lo largo del tiempo, o las mismas religiones van como variando a lo largo del tiempo. Entonces, sí, yo creo que la religión es un constructo cultural. Sí, social, perdón. Sí, no, y hay que desterrar esa idea de la inmutabilidad de la religión, ¿no? Que la religión es algo estático, para no llevarnos sorpresas cuando uno se acerca a la historia, ¿no? y ve patrones de culturas, por ejemplo, precristianas en el cristianismo, y la gente se sorprende y mucha gente creyente o no creyente se escandaliza. Ay, pero si esto es un copia y pega. No, cariño, no es un copia y pega. Es que las culturas se reciclan, nosotros nos reciclamos, ¿no? Y las religiones se retoman conceptos, expresiones, prácticas. Y entonces sí, es un fenómeno cultural. Sí, de hecho, un poco también para hilar con otra pregunta y otro tema que ya hemos tocado previamente en el podcast, efectivamente satisface necesidades cambiantes, como dice Díez de Velasco, y esto lo podemos ver con el surgimiento de las nuevas espiritualidades, ¿no? Entonces, bueno, las religiones no son inmutables, se hibridan, van cambiando, se entremezclan, se recuperan. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que cuanto más cambie la sociedad, más cambiarán las religiones. Pasamos entonces a hablar sobre cómo percibe la religión el escritor español Miguel de Unamuno. Él considera que la religión es algo que se describe más que se define, y en concreto algo que se siente más que se describe. ¿Consideráis que es necesario sentir la religión, o por lo menos el fenómeno religioso, para poder definirla? Bueno, yo creo que si con esta pregunta te refieres a que si para poder estudiar o definir la religión es necesario que una persona religiosa, que la persona sea religiosa en algún sentido, o que tenga cierta sensibilidad hacia lo religioso o lo espiritual,
yo creo que definitivamente no, que cualquier persona, que podemos ser cualquiera de nosotras, abierta o dispuesta a observar con una mirada amplia, ¿no? O dispuesta a escuchar ciertos testimonios de personas que se consideran religiosas, que practican religiones o que experimentan lo religioso en algún nivel, pues eso sería suficiente, ¿no? para estudiar la religión. Esto también nos remite al debate que ya viene teniendo la fenomenología sobre si la o el mejor estudioso de la religión es aquel que la estudia desde dentro de la misma o desde fuera. Es decir, aquel que ya tiene unas creencias. Y también el debate va por el lado de si esta persona o estas creencias se podrían interponer entre ese estudio, ¿no? Si podrían crear un sesgo. Y yo creo que de ningún modo. Yo creo que una persona puede ser creyente, puede ser practicante y esa faceta se puede separar bastante de la persona que estudia las religiones. Es decir, alguien que no siente la religión la puede estudiar y la puede definir, y alguien que la siente desde dentro también puede definir otras religiones que no son la suya propia. Sí, no, desde luego. Es decir, acercarnos al fenómeno de la religión no es norma ser necesariamente creyente. Pero, por ejemplo, desde ciertos departamentos de nuestro máster se invita a, cuando nos acercamos al estudio, por ejemplo, de una comunidad religiosa, ser de alguna manera partícipes, ¿no? de los rituales que se pueden llevar a, obviamente siempre con el máximo respeto, pero no ser meros como gente que va a un safari y ve al animal raro, a la rara avis, ¿no? Sino, dentro de lo que cabe, intentar participar de esa experiencia que tienen. Creo que no es necesario es suficiente con acercarse, con analizar el fenómeno como fenómeno, pero ante la pregunta de si hacía falta no sentir la religión para definirla. Yo creo que es como cuando a un guiso le falta el granito de sal final. Claro, ahora sobre lo que acabas de decir me están viniendo como otras formas de interpretar la pregunta en sí misma, ¿no? Una cosa ¿es necesario ser religioso o religiosa para poder interpretar o para poder definir una religión? Y otra cosa ¿es necesario como tener esa mirada abierta o amplia para dejarte sentir o dejarte como afectar por cierta religión, aunque no sea la tuya, aunque no sean tus creencias? Y yo creo que aquí pues la antropología, con su método de la observación participante, ¿no? Como observar, pero de algún modo estar ahí, estar presente, ser partícipe, dejarte afectar por ese ritual religioso, pues sí, en ese sentido, no sé si necesario, pero definitivamente nunca es conveniente, ¿no? Yo creo. Sí. En el sentido de que siempre ponemos que, eso que se dice, ¿no? De que no leamos un libro sobre un tema, ¿no? Es como que no, pues bueno, quizás a lo mejor también enriquece el propio estudio conocer otra perspectiva o la otra perspectiva, la otra cara de la moneda, en el sentido de, pues sí, vale, si no nos ponemos nosotros en la posición, pero sí debemos ponernos en situación y decir, vale, ¿qué es lo que puede sentir esta persona? Aunque luego, con estas palabras, lo traslademos de la forma más académica y respetuosa posible. Pues sí, es muy interesante, y justo la siguiente definición es de una antropóloga, Mónica Cornejo. En su definición llega a decir: los hechos y representaciones que consideramos religiosos en conjunto no comparten un único rasgo universal. Entonces, la pregunta que os queríamos hacer es: ¿existe un rasgo universal en todas las religiones? Ya habíamos discutido esto previamente, pero es oportuno, ¿no?, sacarlo. Sí, por ejemplo, la existencia de algo trascendente, algo divino, debería existir en todas las religiones. La existencia de una escritura, la conformación de comunidad, que también es importante, pero no sabemos si es universal. Entonces, Mónica da a entender que en este sentido debemos tener una lista de características abiertas y no cerradas. Sí, bueno, yo creo que no, porque no hay un rasgo que digamos defina a todas las religiones por sí mismas, ¿no? Porque yo creo que la religión se adapta, es cambiante, híbrida y entonces pues no, en ese sentido no. Es curioso lo que dice aquí Grondin en su libro La filosofía de la religión, que dice que la universalidad de la religión quiere decir primeramente que ha habido religiones en todas partes y en casi todas las culturas y en todos los tiempos. Y Hegel incluso dice que la religión es lo más propio y más valioso que tiene el hombre y las culturas.
No, y a ver, tampoco es nada malo reconocer que no haya un punto común en lo religioso. Es decir, no pasa nada. Lo entiendo porque en las últimas décadas se ha llevado y se sigue llevando a cabo un importante esfuerzo ecuménico de diálogo con las religiones. A veces frustrado porque precisamente es muy difícil encontrar, incluso dentro de las propias interdenominaciones como es el cristianismo, el islam, ¿no? Yo creo que lo que nos une a todas las religiones es el factor humano. Es decir, todos somos... Puede sonar un poco redundante, todos somos humanos y todos tenemos emociones, y un musulmán, un cristiano, un hindú, un bahai, un sufí, todos lloran, todos se emocionan. Creo que no tanto a nivel de la concepción de lo divino, eso sí que creo que no hay un punto pero en lo humano yo creo que sí. Justo a raíz de lo que estabas diciendo, me estaba viniendo a la cabeza como las definiciones que hemos ofrecido en la primera pregunta de todo el podcast, ¿no? Y entonces, si no hay ningún factor como común a todas, ¿qué sentido tiene esa definición? Evidentemente, si estamos analizando una religión en concreto, tiene mucho sentido definir esa religión siendo fiel a sus características, ¿no? Como particulares. Pero entonces, ¿cómo podemos distinguir lo que es religión de lo que no, ¿no? Como volvemos un poco a esta pregunta. Bueno, Mónica proponía justo, no sé si le he dicho, de que haya una lista de características, pero que sea una lista abierta. Es decir, de que haya emociones, que todas esas características pertenecían a religiones, pero que no era obligatorio cumplirlas todas, porque es imposible. Claro. De hecho, la propia heterogeneidad de las religiones, los cismas cristianos o la heterogeneidad del judaísmo en época anterior al Segundo Templo, pues eso también hace que las propias religiones tengan características diferentes a lo largo de la historia. Uh-huh. Sí, pero bueno, sí, me parece interesante lo que dice Grondin y estoy de acuerdo, ¿no? Como que la religión sí que se puede denominar como un fenómeno universal, pero efectivamente como no hay una característica o no hay una definición concreta que se pueda como extender a todos estos fenómenos religiosos tan polisémicos, tan variados, ¿no? Bueno, entonces sí, yo estoy de acuerdo con la profesora Cornejo en que debemos mantener una mirada amplia, debemos mantener como una definición abierta, con unas características abiertas para poder seguir sumando y seguir añadiendo según vayamos viendo nuevos o reconociendo ya fenómenos religiosos que ya están en el panorama y que a lo mejor pues todavía tenemos que visibilizarlos y prestarles más atención. Y efectivamente es un posicionamiento muy pragmático para nosotras estudiosas de las religiones para poder seguir estudiando, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que también debe ser una caja abierta el concepto de religión y no cerrarnos. Entonces, para terminar con estas definiciones, me gustaría enlazar con esto de concepto abierto y comentar la propuesta del actual historiador y escritor israelí Yuval Harari, que dice en su obra Sapiens: él entiende que la religión es un sistema de normas y valores humanos que se fundamenta en un orden sobrehumano, es decir, plantea una relación entre lo humano y lo sobrehumano, en vez de entre lo humano y lo divino. En este planteamiento se podrían encuadrar ciertas ideologías políticas, como por ejemplo el comunismo soviético, ejemplo de hecho que da el propio Harari, dentro del concepto de religión. ¿Estáis de acuerdo con este planteamiento? Claro, siguiendo esta definición tan amplia de religión, estamos tentados a preguntarnos, ¿era por ejemplo el marxismo-leninismo de la Unión Soviética una forma de religión? Yo mismo mantuve una conversación con un compañero de carrera, trotskista, y bueno, se enfadó un poco porque claro, él entendía que esas filosofías no eran religiones, pero claro, yo analizándolo un poco más en frío, claro, el marxismo tradicional también tiene su propia liturgia, la liturgia de los mítines, el alzar la mano, unos símbolos, la sacralización de unos símbolos, una escatología y una cosmología del mundo, entendida pues como la lucha de clases, la escatología de un ideal al que hay que alcanzar, un mundo perfecto, una especie como de reino de los cielos, de la dictadura del proletariado, por no hablar de que en gran parte de las sociedades comunistas del siglo XX el culto a la personalidad del líder, que sustituía por completo el vacío de las religiones hasta ese momento establecidas, el culto a Stalin, que supuso el precedente para el culto de Mao en China durante la Revolución Cultural, que los altares en China confucionistas se quitó las imágenes de Confucio y Buda y se ponía la imagen de Mao como un nuevo Buda. Y por no hablar más concretamente el culto personalista más fuerte que sobrevive a día de hoy, Corea del Norte, que ya es el culto de postrarse ante las imágenes de los líderes, no poder sacar una foto que parta a la mitad de la imagen, es decir, es la sacralización, ya podríamos hablar aquí incluso para otro podcast de la imagen, la sacralidad de la imagen, el icono,
Pero sí estamos tentados a preguntarnos, ¿no es acaso también... ¿Hay religiones políticas? ¿Hay religiones de Estado ateas? Yo creo que sí. Yo creo que los estados marxistas-leninistas del siglo XX eran una forma de religión. Sí, bueno, y como comentar, ¿no?, que también esa concepción del primus inter pares también, hasta qué punto no sería un poco eso que un poco más antiguamente, claro, en la Edad Media, ¿no?, el concepto del rey puestos por Dios en la tierra, ¿no?, también como una concepción ya previamente política de la religión. Sí. ¿No? Y en el caso de Corea del Norte se crea una mitología en torno al líder. Kim Jong-il, según la mitología del régimen, nació, y el día que nació hubo un triple arco iris, y nació en el monte Paektu. Es un monte donde vivían las divinidades muy vinculadas a la monarquía. Hay una transposición. El líder norcoreano sustituye la figura del, hasta ese entonces, líder absoluto, que era el emperador, que a su vez era hijo de los dioses, que nace también en unas circunstancias milagrosas. Entonces, sí, a lo mejor tienen elementos casuales en común con las religiones tradicionales, pero yo sí creo que existen religiones de Estado políticas, sí. De hecho, yo creo que la faceta política es una faceta fundamental en casi todas las religiones. Sí. Y la religión se ha utilizado muchas veces como propaganda política pura y dura. Pero a lo largo de la historia, quiero decir, ya desde Atenas, en la Grecia clásica, se utilizaba la figura de Teseo, que se exportaba en las vasijas, como propaganda política de Atenas, pero se utilizaba una figura mitológica. Y la reafirmación del poder también está ligada a la religión, por ejemplo, ¿no? Bueno, un poco también eso que decíamos del primus inter pares, ¿no? Pero, o la homilía, por ejemplo, deja de ser un discurso también, a veces, la homilía, el discurso del sacerdote entra dentro también de ese posible mitin político, por ejemplo, del marxismo, ¿no? Yo creo que hay elementos políticos y religiosos, obviamente, que chocan y están intrínsecamente unidos. Pero veo el peligro de aceptar, por ejemplo, el ejemplo que ponía Harari, del comunismo como religión, porque estamos como difuminando los límites de lo religioso, tal vez. Es decir, justo en clase debatimos este tema y hablamos de que aquí no se está teniendo en cuenta la experiencia personal del practicante, ¿no? Como es fundamental, y antes lo hablábamos, ¿no? Realmente hay experiencia por parte de aquel que se considera comunista como en una religión. Sí, sí. Yo he visto gente emocionarse en Madrid al toque de la Internacional y del himno de la CNT, pero de llorar, porque ellos lo asocian pues a un pasado. A lo mejor algunos de esas personas tenían familiares desgraciadamente asesinados durante la Guerra Civil por sus ideas, porque consideran que la letra de ese himno representa ese estado ideal el que debería estar en España, la justicia social, la igualdad de los trabajadores, la no opresión. Entonces, en ese sentido, esa escatología, que yo creo que existe, es una escatología, es un estado utópico. Claro, sí. Esa Jerusalén celeste, ese reino celestial que se ha de establecer, pero que, claro... Entonces, es la meta, el motor que mueve a ciertas personas a seguir luchando, ¿no? Y a emocionarse por los símbolos, sí, sí. Yo creo que es interesante este análisis que hace Harari y que también hacen otros autores, ¿no? De analizar por ejemplo, los grandes regímenes del siglo XX como religiones o como religiones seculares, pero yo creo que no tenemos que perder de vista ese elemento secular, los símbolos que para el comunismo son importantes. No sé si pueden considerarse como símbolos sagrados al mismo nivel que los textos sagrados del catolicismo o que las divinidades que se veneran en muchísimas religiones. No sé, yo creo que hay un elemento un poco trascendental, un poco también personal, ¿no? De la persona donde podríamos como poner esa pequeña diferencia. Pero efectivamente, desde el lenguaje religioso se pueden analizar, y desde las aspiraciones de muchas religiones se pueden analizar muchísimos movimientos políticos. Pero es que hay autores que llevan a cabo como teorías bastante innovadoras que analizan, por ejemplo, lo religioso desde los términos de lo económico, ¿no? Las religiones como el mercado religioso, las iglesias como templos de salvación, que lo analizan desde la oferta a la demanda, y eso es muy interesante y a mí me parece muy pertinente a nivel teórico, pero eso no implica que la religión y la economía sean una misma cosa, ¿no? Como perder esos bordes que a veces son un poco difuminados, ¿no? Esas líneas de separación. Pero bueno, me parece interesante la propuesta de Harari y me parece interesante como debatirla y tal,
pero creo que no deberíamos como perder esa línea divisoria, ¿no? Pero yo creo que ahí realmente lo que subyace es el problema de la definición que da Harari, es decir, de definir la religión como una relación de lo humano y lo sobrehumano en vez de con lo humano y lo divino. Es decir, sí es cierto que hay muchas ideologías políticas que tienen esas leyes naturales sobrehumanas, pero eso yo creo que choca con las leyes divinas, que sería otra cosa totalmente diferente. Entonces yo creo que ahí está el punto. Además, también me resulta muy curioso que utilice el fenómeno o la ideología del comunismo soviético cuando para Marx el principal alienante del pueblo era la propia religión. Entonces ahí también yo encuentro un problema desde la propia base del ejemplo. Pero yo creo que el problema base es ese, que se propone un tipo de religión extraña en esas ideologías con la relación entre lo humano y lo sobrehumano. Sí, no, había que preguntarle a Vladimir Ilich Lenin qué le hubiera parecido que le hubiera momificado y que durante 100 años la gente peregrinara a su tumba. ¿Era lo que quería Vladimir Ilich Lenin? Pues probablemente no. Y que la efigie de Marx estuviera presente en todos los edificios públicos junto con la de Engels y Stalin. Probablemente no. El culto de la personalidad es el culto al superhombre, es la construcción de la figura del viaje del héroe. Yo me encantan estas fotografías de la revolución cultural de Mao, o sea, estéticamente es innegable la belleza de la propaganda maoísta, y hay una imagen que es muy, muy simbólica para el maoísmo tradicional, que es un cuadro, es una litografía de Mao joven, Mao estudiante, caminando hacia la universidad con un paisaje, pero es el Mao caminando, o sea, el hombre porque ahí empieza el viaje de iniciación de Mao. Viaja a Europa, entra en contacto con las ideas de la revolución, la trae a su tierra, esclavizada milenariamente por el feudalismo de los señores terratenientes. Es un poco como ese viaje de Dionisio, pero en vez de Occidente a Oriente, de Oriente a Occidente. Es el viaje del héroe, es el superhombre, ¿no? Buscar la litografía de Mao es preciosa, la verdad está muy bien hecha y refleja ese, ¿no? La ideal. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Aunque se han quedado muchas cosas en el tintero, no podemos alargar esto mucho más. Y si queréis profundizar en un tema, pues podemos hablarlo a través de nuestras redes sociales. Y no dudéis en darle like si os ha gustado el podcast. Y ahora sí, nos vemos la semana que viene en el siguiente programa. Sed buenos y que Dios nos pille confesadas.